Buenas tardes, hermanos y amigos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar platicando estos momentos con ustedes. Y el día de hoy vamos a charlar un poco sobre las crisis emocionales que estamos presentando por esta contención sanitaria del COVID-19. Pero antes de iniciar, permítanme leer un versículo de la palabra de Dios, ponernos en las manos de Él y de esta manera poder platicar un momento sobre las emociones. Dice en Isaías 7:4, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Señor, que al meditar en tu palabra esta hora podamos hallar sabiduría y reposo en nuestros corazones. A ti sea la gloria, mi amado Señor. Amén. Este versículo de Isaías 7 tiene que ver con la historia en cuanto a Jerusalén, cuando dos reinos van a atacarlos, Siria y el rey de Israel. ¿Pueden ustedes imaginar lo que es estar esperando como pueblo o como nación que dos reinos poderosos quieran atacarlo? Prácticamente pues sería que el pueblo de Dios se extinguiera. ¿Por qué tomar este versículo para introducirme en lo que es las crisis emocionales que estamos viviendo en este tiempo de contingencia? Porque creo que de alguna manera nos sentimos así, como si lo que estuviera sucediendo nos fuera a extinguir. Ante esta situación de emergencia sanitaria, nos encontramos con dudas, con inquietudes, con sensaciones de amenaza, de miedo, para con nuestra persona, pero también para los amados que viven a nuestro alrededor. Estas sensaciones generalmente se presentan cuando estamos en una situación o en una vivencia de crisis. ¿Pero qué es una crisis? Bueno, podemos decir que una crisis es un estado temporal de trastorno, de desorganización, que se va a caracterizar por la incapacidad que el individuo tiene para abordar las situaciones de su vida diaria. Es decir, no puede con la vida diaria. Se le complica, no haya la manera de organizar su vida, de resolverla como lo haría en una rutina normal de ir al trabajo, de despertarse, desayunar, hacer sus quehaceres, regresar a casa. De pronto esta rutina se rompe y entonces la persona se siente agobiada, desorganizada. En estos momentos, todos los seres humanos del planeta nos sentimos de esta manera y estamos expuestos a esta desorganización que llamamos crisis, como un efecto que se va generando por el confinamiento, es decir, por estar encerrados. Es una experiencia desagradable porque estamos en un aislamiento obligatorio que implica que tengamos que romper con lo que estamos acostumbrados a hacer y con lo que nos gusta hacer. Es decir, no tenemos el control ni la elección para decir nosotros participamos o no participamos. Es obligatorio, es en contra de nuestra voluntad. Y además, el estar en este aislamiento obligatorio es una situación que no es lo que el hombre en su naturaleza social le permite realizar. Somos los seres humanos personas que nos gusta el contacto con la gente, vivimos en sociedad. Entonces esta sensación de sometimiento que está mezclada con miedo es en donde a todos nos ha tomado por sorpresa el sentir que no tenemos el control de nuestra vida. Lo interesante de este aislamiento
es que se han reunido diversas emociones por las cuales estamos pasando de una a otra durante un día y al siguiente día volvemos a empezar. Estas emociones que hemos estado viviendo ya en aproximadamente 40 días de aislamiento se han caracterizado porque cada vez van siendo más desagradables. Y permítanme mencionarles algunas de estas emociones y vamos a encontrar un común en todas ellas. Sentimos incertidumbre, miedo, frustración, rabia, enojo, incapacidad, enfado, irritabilidad, aburrimiento, tristeza, desmotivación, desorganización, desorientación, soledad, vacío y angustia. Todas estas que he mencionado, su factor común es que son desagradables, que el ser humano, cuando enfrenta una de ellas, lo que más desea, es evadirla. Y en este caso de confinamiento sanitario, estamos viviendo todo este grupo de emociones desagradables. Y en toda emoción siempre va a intervenir el pensamiento, lo que estamos pensando. Y como les mencioné, a 40 días, el estar en una continua cápsula, por así llamarlo, en donde se van a juntar nuestros pensamientos, lo que sentimos y lo que no sabemos, es una mezcla que nos aturde, nos agobia, nos preocupa. De ahí que entonces se vuelva una crisis emocional. Pero, ¿cómo podríamos definir lo que es una crisis emocional? Es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o que amenaza nuestra integridad. Esta crisis puede ser real o puede ser irreal, es decir, podemos realmente estar parados en un momento de una amenaza severa, pero también podemos hacerla muy grande según sea como nosotros en nuestro pensamiento le damos vueltas y vueltas, utilizamos este término, rumiamos un pensamiento y vamos al crear estar dándole vueltas al pensamiento, lo que estamos haciendo es que las sensaciones físicas en nuestro cuerpo las podamos sentir más y se hagan más patentes. Luego entonces, cuando esto sucede, puede causarnos una tristeza severa y depresión. Esto es como una cascada. Cuando nosotros sentimos miedo, empezamos a preocuparnos, sentimos mucha angustia y después de esa angustia, al no saber a qué tenemos miedo, buscamos respuestas y nos saturamos de mucha información. Pero tanta información también nos lleva a sentir más ansiedad. Y luego, cuando no sabemos qué hacer con tanta ansiedad, entonces nuestras emociones empiezan a salir de nuestro interior a través de palabras, de gritos, de enojos, de situaciones que no podemos controlar y que causan daño unos a otros, incluyendo con esto la violencia física. Pero sería importante que pudiéramos cada uno de nosotros reconocer a qué le tenemos miedo. ¿Por qué es importante empezar ahí?
Porque si nosotros reconocemos a qué le tenemos miedo, entonces podremos saber cómo controlar y podríamos de alguna manera ser más precisos en conocer lo que estamos sintiendo. Podemos tener miedo a contagiarnos, tener miedo a que se contagie a alguien de nuestros seres queridos, tener miedo a quedarnos sin un empleo y que no haya dinero para poder comprar lo necesario en casa. Podemos tener miedo a que aquí en México, en nuestro país, nos quedemos sin comida, sin poder salir y la situación sea tan grave como la hemos visto en otros países. También podemos tener miedo a ver esas escenas que vimos en televisión en otros países de gente en las calles que no puede respirar. Inclusive podemos tener miedo al imaginarnos escenas de películas que sean muy parecidas a lo que estamos viviendo. De todo este grupo de situaciones que pueden producirnos miedo, algunas de ellas son muy reales, pero hay algunas otras que son irracionales, es decir, que están fuera del control de nuestra mente, pero que vamos creando esta situación de temor y de incertidumbre que nos lleva a buscar respuestas que quizá no las vamos a encontrar. Y entonces eso es lo que permite que se siga creando una gran preocupación. ¿Cuál es el gran problema de estar en un estado de preocupación continuo? Pues que va a haber repercusiones negativas en nuestro organismo de manera física. Nos vamos a desgastar, no vamos a poder dormir, no vamos a poder comer a gusto, ni disfrutar de estar en casa, porque nos vamos a sentir aburridos, ociosos, desorganizados. Y entonces la dinámica familiar se va a ver muy afectada. El miedo y la preocupación irreal inclusive pueden llevarnos a un grado de neurosis. ¿Qué significa esto? Que haya alteraciones nerviosas en nuestro cuerpo y también emocionales. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay una muy común que podemos ver en estos tiempos que se llama hipocondriasis. Es cuando la persona cree de manera infundada cada mañana que se despierta que los síntomas que dicen que produce el COVID-19 los empieza a tener. Y entonces el nivel de angustia crece conforme van pasando los días. ¿Y por qué esta angustia de creer que tiene los síntomas del COVID? Pues por cómo se siente. Se siente con latidos en su corazón muy rápidos, que le falta aire para respirar, que le sudan las manos, que tiene dolor de cabeza, que siente una opresión en el pecho, que tiene muchos deseos de llorar, siente esa sensación de inseguridad, que quiere salir corriendo, con mucha confusión, con mucho temor hacia el futuro. Y lo que la persona en realidad está experimentando emocionalmente no son síntomas del COVID, sino esto que llamamos crisis emocional y que está muy cerquita a lo que se llama una crisis de pánico o angustia, que es lo que las personas estamos viviendo cuando no podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones en este tiempo en que tenemos que estar encerrados en casa. Entonces, como les mencionaba yo, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos tan cansados emocionalmente, tan agobiados?
¿Cómo podemos ayudar a nuestra salud emocional? Manteniendo una estructura de rutina de lo que hacemos día con día. ¿Cómo qué? Como bañarnos, arreglarnos, preparar la comida, estar agradable, con buen ánimo dentro de casa. Por lo general, cuando estamos en casa, estamos en tenis o en pantuflas, no queremos bañarnos, pasamos mucho tiempo acostados y eso permite que sintamos más tristeza y nos deprimamos porque nos estamos viendo o estamos en una dinámica de vida como si no fuéramos personas útiles. También tenemos que aprender a no obsesionarnos con el perfeccionismo y con la obsesión de que todo esté en orden dentro de casa. Seguramente, al estar todos en un espacio como es la casa, por más que querramos mantener la limpieza o el orden, no va a ser posible. Pero es de las pocas oportunidades en que realmente un edificio llamado casa está funcionando como tal, donde realmente se pueden recostar en la sala, servir lo que quieran del refrigerador o en la cocina, aunque eso implique más trabajo. Pero eso es realmente lo que esperamos que se viva en una dinámica de casa. Ahora, ¿qué podemos hacer para mantener más controlada esta situación? Bueno, pues que cada miembro de la familia pueda contribuir a mantener el orden lo mejor posible. Algo que también es muy importante es permitir que cada uno de los miembros de la familia tenga su espacio y su tiempo. No querramos nosotros estar todo el tiempo juntos. Aun cuando estamos en casa, cada uno necesita estar realizando actividades diferentes. Y cuando esto sucede, entonces permitimos que nuestras rutinas individuales nutran nuestras emociones individualmente. Por ello es importante que si alguno de los miembros de la familia a determinada hora quiere ver una película o quiere hacer un juego de construir algo con bloques o responder crucigramas o jugar juegos en su teléfono, demos espacio a que lo pueda hacer. Es parte del deseo y sobre todo de la toma de decisión de cada uno por llevar a cabo estas actividades. Cada persona reacciona de manera distinta ante lo que estamos pasando. Por eso es importante que si bien pasamos tiempo juntos, como tomar los alimentos o como tener nuestro culto de oración o de devocionales en casa, también permitamos que puedan estar cada uno de ellos en su cuarto o en un área de la casa haciendo lo que quieren, obviamente cuando no afecten en demasía a todos los que habitamos el hogar. Como les decía, cada persona responde de manera distinta a las emociones. Y aquí quiero entrar a un tema que es muy importante. ¿Qué sucede con los niños que están pasando por esta etapa de crisis? Y que es importante que los tomemos en cuenta. Ellos están manejando demasiado estrés. No pueden explicarse del todo qué es lo que sucede. Tienen miedo de ya no ver a las personas que aman. Tienen miedo de ya no volver a regresar con sus amigos o compañeros en la escuela. Tienen miedo de que cuando regresen inclusive a la escuela pierdan un año escolar. Es decir,
Los pequeñitos, por su desarrollo de pensamiento, no pueden elaborar rápidamente respuestas como lo hacemos los adultos. Es decir, si a los adultos nos cuesta trabajo explicarnos si es real lo que estamos viviendo, imaginen cómo es que un pequeñito tiene que explicarse algo que no logra entender. Sin embargo, es muy importante poner atención en ellos, escucharlos, saber exactamente cuáles son sus miedos y sus dudas y darles un espacio para que ellos se sientan seguros, acogidos, se sientan sobre todo amados. Los adultos somos los que fomentamos este ambiente tenso para los niños. Entonces, en un hogar donde hay adolescentes y niños, es responsabilidad de nosotros los adultos de crear un ambiente favorable para que ellos puedan estar bien. Los cambios que los niños presentan son muy diferentes a los que presentamos los adultos. Por ejemplo, ellos van a tener cambios drásticos durante el día entre la irritabilidad y el permitir que los llamemos a una actividad. De pronto van a estar muy enojados o en un llanto excesivo que no podamos controlarlos o en un gran berrinche. Y con esto quiero hacer un pequeño paréntesis en relación a lo que ahora está sucediendo con las clases en línea. Como padres, quisiéramos que nuestros hijos tuvieran el mejor rendimiento escolar. Sin embargo, los tiempos de tanto estrés no permiten que así sea. Y si a eso nosotros le sumamos que los chicos, los niños, los adolescentes están teniendo clases en línea, una situación en la cual ellos no están acostumbrados a realizar. Una situación en donde tienen ellos que llevar a cabo su propio aprendizaje. Ahora, trasladen lo que es una clase en línea. Una clase en línea es que el maestro está hable y hable y hable dando su clase por más de 15 minutos. Mientras que en una clase presencial en el salón de clases, la maestra escribe, la maestra se voltea, la maestra los observa, la maestra les pregunta. Es una interacción muy diferente, lo cual quiere decir que los pequeños no están preparados en un 100% para este tipo de clases en línea. Luego entonces, este es un factor muy importante que también les está causando demasiado estrés. Y este es un llamado para los papás, en el sentido de que no se estresen en buscar que sus hijos tengan la perfección en llevar las clases en línea. Es un plan emergente para no perder el ciclo escolar, mas no es la realidad de las clases que nuestros hijos deben realizar. Entonces, hagámosle también sentir a cada uno de ellos que este tiempo de aprendizaje sea agradable y que no, por ser obligatorio, sea aburrido, tedioso y, además de todo, que no quieran ellos seguir aprendiendo. Para mejorar estos niveles de tensión emocional, podemos hablar con ellos de a qué le tienen miedo, qué es lo que piensan.
Transmitirles seguridad es muy importante, que ellos se sientan protegidos. Y es responsabilidad de nosotros, los adultos, de lograr que ellos sientan que su casa es como ese castillo o ese fuerte de seguridad en donde ellos pueden guarecerse, resguardarse. Como cristianos, es el tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Inicié leyendo y comentándoles de esta historia. Guarda y repósate. No temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. En pocas palabras, guárdate y reposa. Y no se turbe tu corazón por esta pandemia, por esta crisis de salud que estamos pasando. De algo puedes estar seguro. Dios lo tenía planeado. Dios sabía que esto iba a pasar. Y además contamos con las palabras de nuestro Señor Jesús, quien nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. Yo la doy de una manera diferente. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Significa entonces que nosotros debemos reposar, tener cuidado de que nuestras emociones, nuestra salud mental esté sana, que la cuidemos. Y termino con un versículo que dice así en Proverbios 18, versículo 14. El ánimo del hombre sobrepondrá su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Si estás angustiado, la enfermedad llegará muy pronto, porque la enfermedad no tan solo es física, es mental, es emocional y también puede ser espiritual. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Nuestro Señor Jesús lo dijo, lo prometió, lo hace y lo seguirá haciendo. Señor, que nuestro corazón esté confiado en ti, porque tu palabra dice que ni aún uno de nuestros cabellos será tocado si no es por tu voluntad. Y ha llegado el momento en que el Hijo de Dios ponga en práctica todo lo que ha estado leyendo sobre ti en tu palabra. Te amamos, Señor, y estamos seguros de que tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Dios les bendiga y que podamos prepararnos para que nuestras emociones estén sanas. Dice el apóstol Pablo que debemos de recordar que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén listos para recibir al Señor cuando Él venga. ¿Cuándo será ese día? Cuando el Señor así lo quiera. Pero tú debes estar listo y tu familia también. Que el Señor nos guarde, reciban un abrazo y que pronto podamos vernos y gozarnos como la familia en la fe que somos. Con mucho cariño de parte de esta su hermana y servidora Claudia Maldonado. Dios les bendiga.